Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todos del otro lado? Cálida mañana de este ya mes de noviembre. Qué año que ha volado. Cuando son las 10:39 de la mañana y estamos dando comienzo a este Derecho Humano en el aire de la 91.9, en casa, en Mantra FM. Y con visitas queridas. Hace ya casi un año que no nos vemos. Tengo aquí a mi derecha a la señora Alex Warden. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, la verdad que muy bien. Con un año, como hablábamos recién, de mucha transformación. Sí, para ambas. Sí, para estar para adentro, para haber cambiado mucha cosa interna. Sí. Y vas a... Bueno, te quedás un tiempo larguito. Me quedo 4 meses esta vez. Vine un poco para estar con mis padres, que ya están más viejitos y necesitan más apoyo. Mi hermano está acá casi todo el tiempo ayudándolos, así que pensamos con mi marido que era importante venir y quedarnos con ellos un tiempo y que mi hermano también tenga una especie de recreo. Sí. Y por otro lado también estamos considerando el hecho de por ahí vivir 6 meses en Estados Unidos y un poco más fijo acá, 4 o 5 meses al año. ¿Dónde están ustedes en Estados Unidos? Estamos al norte de San Francisco. Estamos en una zona que se llama Sebastopol, que es una zona medio de granjas. ¿Cerca de Shasta o más allá? No, Shasta está como, digamos, al este, claro. Nosotros estamos más hacia el lado del océano, sí, al norte de San Francisco. Pero es una zona que es parecida en cierto sentido a Shasta. La gente, cuando mis hijos decidieron que no querían ir más a la escuela en 3er grado, tuve que hacer homeschooling, que se llama, que es educación en el hogar. Y eso significó que temía que por ahí la parte social no fuese suficientemente activa. Entonces averigüé y descubrí que en Sebastopol había como 200 niños en esas condiciones, todos homeschoolers. Así que fue como llegar a un pueblo donde todo el mundo hacía lo mismo, o sea que mis hijos claro, no eran anormales, digamos, ¿no es cierto? En Estados Unidos no es anormal hacer homeschooling, pero... Creo que estamos llegando a ese proceso acá. En realidad nosotros fue muy bueno que empezamos porque fue en la época de la guerra, que había iniciado la guerra, en el 2001, 2002, y realmente fue un momento en que comenzó a haber muchos problemas sociopolíticos con la época de Bush. Así que yo estaba contenta en realidad de que mis hijos, choqueada también, pero contenta de que decidieron ir más a la escuela porque me pareció que fue un momento importante en que ellos necesitaban escuchar de sus padres las ideas y la moral y la ética. Qué bueno. Yo no sé vos, pero yo me acuerdo que ya yo la padecí, la escuela, desde ese punto de vista. A mí la escuela nunca me gustó. No, a mí tampoco. Tenía suerte que mis padres me dejaban faltar todo lo que yo quería, pero sí, la verdad es que nunca me encantó la escuela. Y ahora después me hice docente. Sí, yo también soy docente, pero bueno. Para hacer lo opuesto. Creo que fue lo único con lo que me quedé del derecho, porque siento que se hace necesaria una educación distinta. Sí. Entonces, bueno, era la manera de acceder a eso. Sí. ¿Y cómo sentís Estados Unidos en este momento? Porque difícil. Desde acá se percibe, bueno, como casi todos lados pesado. Es terriblemente difícil. Verdaderamente no... Para mi marido, para mí es muy difícil. Hay mucha tensión. Las divisiones se han profundizado.
y es triste porque teníamos un presidente que era una persona con cierta sabiduría. Totalmente. Y en este momento tenemos una persona que es exactamente lo opuesto. Entonces es difícil. Sí, yo siento que es como una tendencia en el mundo, ¿no? Esto de los procesos hacia por lo menos lo diferente, que en algunos lados es evolutivo y en algunos lados es disparatado. A veces también tiene que ver con la crisis del sistema. Sí. Que está, yo siento que la democracia como tal está tocando a su fin. Yo creo que hay un cambio de conciencia generalizado y se nota, y la gente no sabe qué es lo que está pasando, porque no hay una explicación clara del movimiento más a nivel de conciencia y energético que está ocurriendo en el mundo. Entonces lo que ocurre es la desesperación, es el conflicto, es la falta de entendimiento y de conocimiento, y personajes como el que está en este momento como gobernante en nuestro país, es en Estados Unidos, me refiero cuando digo mi país, porque es donde vivo, verdaderamente acrecienta el malentendido. Por ejemplo, hay mucho más nazismo en este momento en los Estados Unidos, mucha más persecución de gente de lo que ellos llaman gente de color, hay mucha más discriminación abierta. Es como que... ¿Hace que llegaste? Poquito. Bueno, prepárate porque Argentina no está muy... O sea, probablemente en menor escala, pero cuando yo miro a veces tengo la sensación de que el proceso no es muy disímil. La discriminación, esta cosa de la mirada hacia lo progresista, ¿de diferenciación te referís? Sí, pero a ver, a lo mejor ni siquiera el cuestionamiento es de fondo, pero en la forma no cumplamos las normas, este tipo de conducta que es propia de quienes pretenden por ahí una conducta más sin explicación, más violenta. Entonces, eso sí lo siento, eso sí siento. Siento como que hay una... es como una agresión innecesaria, de algún modo. Yo decía el otro día, hay ciertos personajes que yo no tengo duda de que tienen que ir presos. Fantástico, tienen que ir presos. Pero entonces hagamos el proceso, juzguémoslos y dejemos de estar teniendo gente procesada eternamente en situaciones de proceso y de condiciones de detención que no son las que internacionalmente corresponden. Yo creo que en parte, y creo que esto en algún sentido se parece a Estados Unidos, es que las leyes, al haber cierta corrupción a nivel judicial, se cortan los procesos, tampoco pueden terminar de cumplirse. No, porque acá no se están haciendo adrede. O sea, la gente continúa, lo que está ocurriendo es que la condena social parecería alcanzar para que una persona se mantenga detenida. Entonces, claro, no lo procesamos y frente al mundo y frente a nosotros mismos no hemos cerrado el proceso. Esa parte yo la entiendo que es así. Me parece que ocurrió esto también con la época de los militares, por ejemplo. Bueno, ¿no es cierto? A eso es lo que a mí me remite, por eso me pone... Y bueno, yo creo que el proceso que vivimos allí fue tan fuerte que desestructuró la conciencia de los argentinos en muchos sentidos. Coincido absolutamente. Y yo creo que parte de los problemas que tenemos hoy es que no hay una clara yo creo que no hay una clara sensación a veces hasta de ser argentino. Yo a veces siento que yo soy muy argentina en cierto sentido, muy nacionalista, y me cuesta cuando siento que eso que no existe ese amor, que
o que si existe está tan deformado, está tan mal entendido que tengo que destruir las paredes de los vecinos, tengo que tirar la basura en el piso, tengo que gritarle a todo el mundo y no saben, y sencillamente, y después digo que soy argentino, no, porque no amo lo que me rodea. Entonces esa es la parte de destrucción que me cuesta mucho, me pone extremadamente triste. Como que nos cuesta mucho sumar. El otro pasa a ser, o sea, no podemos construir el espejo con el pedacito de verdad que cada uno tiene, ¿no? Exacto. Esto que alguna vez hablábamos. Sí, sí. Bueno, prefiero mirarlo como un desafío, ¿no? Como que el desafío es construir una Argentina distinta, y cuando ocurren estas cosas siempre me viene esto de, en el instante anterior a que salga el sol, es cuando se ve la noche más oscura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está saliendo. Sí, y creo que porque hay un empuje hacia adelante muy fuerte, es que también se nota la diferencia más. Absolutamente. Pero en el caso de Estados Unidos, la diferencia yo diría que es que el mismo gobierno está trayendo esa oscuridad a la luz. Entonces es como... hay gente que ni lo nota, honestamente. Sí, pero es la sensación que uno tiene, sobre todo ante determinadas declaraciones. Sí. Porque mirás el proceso de Francia o el de Cataluña, que son procesos por ahí complicados. Sí, son muy complicados. Pero no ves semejante locura. Claro, ahí está la gran diferencia. Que es lo que por ahí a uno lo sacude. No, aparte que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es una mentira constante que estamos escuchando y te mienten en la cara y no les importa que te están mintiendo en la cara. Todo es obvia la mentira, ni siquiera es una mentira que vos decís puede o no ser verdad, pero es como que te diga ahora está lloviendo y discuten que están lloviendo y 25 personas aparecen y dicen qué feo que está el tiempo, y es obvio que no está lloviendo. Entonces es como un poco difícil. Bueno, ese proceso yo lo siento acá, sobre todo desde los medios, este año mucho más agravado. Señora, sé que venís con una impronta fuerte a hacer un trabajo que por lo menos yo siento que la Argentina necesita profundamente. Yo creo que también, Latinoamérica en general. Totalmente. Sí. Si tuvieras que definir, Alex, bueno, para los que no saben, Alex trabaja con el femenino sagrado, con un concepto de femenino sagrado que por lo menos para mí es diferente al que se baraja en este país en general. Trabaja con los sueños, pero venís a trabajar básicamente con el femenino. Sí, con el femenino en todas sus formas de expresión, y el sueño definitivamente es una forma del femenino porque utiliza la conciencia femenina como forma de expresión. Entonces, aprender sobre los sueños es una forma de empezar a aprender cómo funciona la conciencia femenina, que en este momento es extremadamente importante, porque es evolutivo. Estamos en un proceso evolutivo hacia una conciencia relacionante, hacia una conciencia de unidad, que la estamos viviendo con Internet, con las comunicaciones. Todo está conectado, interconectado. Eso significa que llegó una nueva energía, una nueva conciencia al planeta. Pero lo que pasa es que nosotros todavía no la podemos desarrollar porque estamos enfocados específicamente en la conciencia más occidental, que es lo que yo llamo, no me gusta llamarle masculina, pero es una conciencia diferenciadora, sí, que desarrolla el ego, el desarrollo del yo. A ver si lo ves como yo, masculina más como energía. Claro. No como hombre, no como varón, sino como energía masculina. Sí, y esa energía es una energía diferenciadora. La necesitábamos para poder desarrollar el ego. Sin ego no podemos vivir, pero el siguiente paso evolutivo, que es la conciencia de unidad o la conciencia relacional, necesita específicamente de la conciencia femenina ahora. No se puede hacer sin la conciencia femenina. Entonces, esta conciencia, este movimiento del femenino que está surgiendo, en realidad es más allá de la mujer y es más allá del hombre. Se trata de un proceso de desarrollo de la conciencia nuevo, que es necesario para todo el mundo,
y que la única forma es volviendo a desarrollar la conciencia femenina, pero no como antes, sino es lo que yo llamo el nuevo femenino, y es una conciencia que está integrada, es una conciencia de unidad integrada, donde integra la conciencia masculina y la conciencia femenina, y entonces avanza. El problema que yo veo ahora con el femenino, y es generalizado, es que no se entiende bien qué es el femenino, porque vivimos 3.000 años de formación de lo que es el femenino. Y las personas que intentan ir hacia atrás, por ejemplo, con los rituales del femenino, por ejemplo, los rituales de Dionisios, etcétera, etcétera, o de la menstruación, no son malos ni nada por el estilo, pero no llevan a este desarrollo de la conciencia, porque al contrario te llevan al aspecto, al instinto, o sea, te llevan al inconsciente. Es decir, hace 3.000 años, o 4.000 años, o 5.000 años, esa forma de conciencia era la forma que existía. Pero hoy por hoy no podemos volver allí, sencillamente porque ya desarrollamos el ego. Entonces no funciona. Yo me acuerdo que en una época me gustaba decir era lo que sentía, que en realidad una vez transitados determinados caminos, no había ningún lugar al que volver atrás. Claro. Esto que desde el sufismo a veces decimos que es que el camino se hace tan angosto que ponemos un pie delante del otro y ya no hay manera de retroceder. Sí. Uh-huh. Me parece que de esto es de lo que no nos estamos dando cuenta como sociedad. Sí, es así. Y de poder sanar el masculino en el femenino y el femenino en el masculino. Sí, y eso es exactamente, yo lo veo exactamente así también. Y veo que la dificultad grande que se presenta es que en el femenino, cuando nos reconectamos con el femenino, si no nos reconectamos con el aspecto conciencia y nos reconectamos con el aspecto instintivo, en ese lugar hay muchísima rabia, porque hay 3.000 años de rabia. Hay 3.000 años de incomprensión de lo que es el femenino, de abuso del femenino, no solamente por el varón o la sociedad patriarcal, pero también por la mujer, patriarcal. Tenemos millones de mujeres que han sido matadas, asesinadas, de diferentes maneras. En el medioevo tenemos más de 10 millones de personas, entre ellas el 90% eran mujeres y niños. O sea que el femenino se destruyó de una manera muy, muy fuerte y necesitamos reactivarlo, pero lo tenemos que reactivar de nuevo de una manera que sea progresista, de una manera que sea evolutiva. Digo progresista en el sentido de evolutivo. Y bueno, eso es lo que trato de trabajar. Y el sueño es particularmente interesante porque te permite directamente acceder a la conciencia femenina desde un lugar de diferenciación, porque sos el observador de tu propio sueño. Entonces integras automáticamente ambos aspectos. Vos sabés que estuve el lunes en el workshop de una hawaiana maravillosa que se llama Karuna Kalei. Y ella hablaba, y yo la escuchaba hablar, y lo que sentía es que sobre todo la gente tribal, la gente que viene de las tribus, y a la vez ha salido al mundo desde lo occidental, ha podido conservar ese poder de lo femenino, de lo magnético, uh-huh, que desde algún lugar a nosotras nos asusta tanto todavía. Sí, es muy cierto eso. Ellos tienen que desarrollar la diferenciación más, o sea, es como un proceso, pero definitivamente en todas las sociedades autóctonas retienen una conexión con la feminidad que es muy diferente de la nuestra. Sí. Y me parece que el otro factor que está dando vueltas es esto de que el masculino, que está aterrorizado por nuestro cambio, sí, y por cómo nosotras nos modificamos como pudimos y como en los 60 se pudo salir, pero bueno, es como que el hombre ha quedado casi preso de una
de una sociedad absolutamente masculinizada, sí, en la que le cuesta aún más recuperar su femenino. Sí, porque o está afeminado porque no puede trabajar su masculino por la creciente del femenino, sí, o se masculiniza de una manera que tampoco es correcta, porque es como una especie de machismo exagerado que no es realmente masculinidad tampoco. Al contrario, es como un estado de debilidad. Yo lo noto muchísimo en los chicos jóvenes. Sí. Que es como que no hay una dificultad en este momento de definir lo que es masculino. O sea que hay dificultad en definir lo que es femenino y también dificultad en definir lo que es masculino. Y creo que el problema no es ellos en sí, porque ellos son como una mezcla, pero sí, somos los padres que tal vez no sabemos cómo educar a nuestros hijos para este nuevo mundo todavía. Es como que venimos con los valores de antes y todavía es como que estamos todavía choqueados o impresionados y no sabemos dónde está el medio. Sí, es como que transmitir lo que uno desconoce a esta altura sabemos que es imposible. Es imposible. Pero que le desconoce no desde lo intelectual. De la experiencia. Sino desde el corazón y lo empírico, ¿no? Sí. Y es lo que estamos, me parece, transitando. Uh-huh. Bueno, todo el proceso de Ni Una Menos, y que a mí ya me han escuchado hasta el cansancio decir que no es por ahí. Pero bueno, también se hace complicado porque hay mujeres que están muy heridas todavía. Totalmente. La realidad es que la mujer está muy herida y la realidad es que tampoco saben qué hacer. Entonces es como una desesperación que hay en muchas mujeres. Hay una necesidad de sentirse más poderoso, pero no hay una forma en cómo hacerlo, porque el empoderamiento no es desde afuera. Es el gran tema. No es que nos vengan a decir, ay, qué bueno que vas a tener un título, que vas a trabajar en el mundo. O sea, todas esas cosas son lindas y son externas, sí, pero el empoderamiento real es desde adentro. Y no viene con, los cambios no se producen con palabras, ni siquiera con hechos externos. Es siempre desde adentro, es el cambio interior de poder reconocerse más que como mujer, como ser humano. Como ser humano, sí, coincido absolutamente. Alex, vas a estar dando en principio un interesante seminario en 3 viernes, ¿no? Sí, van a ser 4 en realidad, pero los 3 primeros van a estar dedicados al estudio de los sueños. Sí. Vamos a estar trabajando en una vez por semana dos formas de interpretación onírica, de modo que las personas van a poder traer sus sueños y descubrir diferentes formas de sus propios sueños y empezar a poder trabajar sobre ellos por sí mismos. Y después la cuarta semana lo que vamos a hacer es un trabajo que es más de trabajo más de conciencia, de desarrollo de la conciencia, cómo alinearse a través de diferentes estilos, porque diferentes personas tienen diferentes formas de poder conectarse con su aspecto más profundo, que yo llamo el alma, la voz interior, como lo quiera llamar. Sí, no. Y a veces las técnicas que aprendemos son siempre la misma. Y no sirven para todas las personas. Entonces, parte de esa clase va a ser tratar de buscar cuál es la forma de cada persona, diferentes estilos, y cuáles son los medios que se pueden utilizar para llegar a no solamente a conocerse a sí mismos, sino realmente escuchar la voz interior, que es la voz que nos guía, y en vez de que venga la voz desde afuera, que esto nos pasa todo el tiempo. Y esto también creo que es necesario en Latinoamérica, porque tanto los sueños como esto de descubrir cuál es la forma personal de uno, de escuchar su propio ser, es algo que estamos en parte por la educación y la cultura y la sociedad en que vivimos por muchos años, tenemos una forma de pensar que es muy de crear codependencia. Sí. De seguir al gurú o de seguir al que me diga cómo tengo que hacer mi vida. Y nadie puede vivir la vida por uno mismo. No, porque entonces, de hecho no se genera el cambio. Exacto.
entonces es imposible. Entonces lo que necesitamos es fundamentalmente encontrar nuestro propio estilo y nuestra propia forma de hallarnos a nosotros mismos. Sí, a ver, Sebas nos preguntaba, ya me perdí, a ver, ayúdame. Primero no les dije buen día, chicos. Buen día, señores operadores. Gracias por estar haciendo magia del otro lado. ¿A qué te referís con el desfasaje? Mientras Sebastián nos cuenta que he intentado preguntar, porque yo en nuestra charla me fui con lo que estábamos hablando. Conducta, por cierto, bastante femenina. Claro, se ve que lo leí después que lo dijimos. ¿Vos sentís que el proceso de Argentina es igual al de toda Latinoamérica? No, el proceso de Argentina no es igual. En particular, por ejemplo, con referencia a lo del masculino y el femenino, me parece que Argentina tiene una individuación mucho más clara que en el resto de Latinoamérica. Los países latinoamericanos en que yo trabajo, generalmente todavía necesito desarrollar más el aspecto de identidad personal. No son culturas tribales, pero son culturas que todavía son más, la familia y la sociedad tiene un impacto mucho más fuerte sobre la conducta de la persona. Los argentinos están en un estado de rebelión y hay un aspecto de eso que es definitivamente negativo, porque es lo que hablábamos de que es un poco destructivo. Pero por el otro lado, la rebelión adolescente, digamos, es necesaria para poder identificar quién es uno. Y eso significa me diferencio de los demás. No soy como los demás, soy yo mismo. Ese proceso es sumamente importante a nivel evolutivo. Lo que pasa que es un impedimento cuando estás tratando de desarrollar el femenino de un modo relacionante. Sí. A ver, lo que Sebas preguntaba es el desfasaje de la energía femenina y masculina que se traspoló. Ahora sí. Lo que ocurre es que el avance de la energía femenina en el mundo no es algo que fue provocado, sino que es una respuesta a 3000 años de patriarcado. Si uno entiende la vida como a nivel inconsciente, la existencia siempre es polar, bueno, malo, lindo, feo, o sea, uno va de un estado al otro. El estado opuesto al patriarcado es un volver al matriarcado o a una forma femenina de entender la vida. Eso fue lo que ocurrió naturalmente. El patriarcado surgió también como respuesta a muchos años de conciencia femenina. Claro. Entonces, cuando yo digo esto a veces se me enojan mucho. No, sí, definitivamente. La conciencia femenina, aunque no hubiese matriarcado, gobernó por miles de años antes de que llegue el patriarcado. El estado del desarrollo del yo, el estado del desarrollo de lo que llamamos una conciencia más masculina, es un resultado a la conciencia femenina, que es una conciencia de unidad inconsciente. O sea que ahora estamos volviendo a dar una vuelta a ese, como si fuera la rueda del destino, estamos dando otra vuelta. Vuelve esa conciencia matriarcal. Pero esa conciencia, por eso no podemos ir para atrás, porque si hacemos lo mismo, vamos a volver hacia atrás. No es que vamos a avanzar, pero esta rueda, el significado es diferente, es avanzar. En ese proceso de que aparece el femenino como contrarrespuesta a la conciencia del patriarcado, se desfasaja lo que es el femenino verdadero, que ya está olvidado, porque hace 3000 años que no existe casi, o existe en lugares muy parciales, pero no a nivel de la cultura occidental, por ejemplo. Y a nivel del hombre, esa femenidad también la afecta porque empieza a desarrollar sus sentimientos. El sentimiento tiene una relación con la conciencia femenina en el hombre. La conciencia del alma en el hombre es femenina. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso avanza y uno no está preparado? Ocurre el desfasaje. El varón no sabe cuál es lo masculino y lo femenino, y la mujer tampoco lo sabe.
Sí, estaba pensando que voy a republicar el programa de la vez pasada en el que hablamos de lo magnético y lo eléctrico y de esto de no salir a la acción sin saber primero, sin permitir que se produzca el proceso de saber hacia dónde vamos y no pretender hacerlo desde la cabeza, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora, porque como estamos estamos con este estado de desfasaje, estamos tratando de solucionar con el deber ser lo que no entendemos que está ocurriendo, en vez de tratar de sentir y ver qué es lo que está pasando adentro nuestro. En realidad lo que estamos haciendo es tratando de solucionar con nuestra cabeza, con nuestras ideas o ideales, lo que creemos que debería ser. Y lo que creemos que debería ser no es la realidad. Efectivamente. Bueno, vamos a una cosa, nos vamos a escuchar la primera canción de la mañana. Ahora viene la parte en que yo lo complico a Sebas. Si encontrás por derecho de nacimiento que debería estar, la podríamos poner. Y le seguimos haciendo compañía hasta las 12. Se está armando un nivel de conciencia interesante en el chat. Estamos con Alex hasta las 12. Cuéntenos cómo les resuena. Y seguimos aquí haciéndoles compañía en el aire de la 191.9 en casa, en Mantra. A ver, estábamos hablando de toda la situación del femenino, que a mí me gusta insistir con esto de que cuando hablamos de femenino hablamos de energía femenina, más allá del envase. Esencia. ¿Qué herramientas sentís que tiene la mujer para encontrarse con ella? Bueno, hay varias. Una, para mí, es desde lo cotidiano, por ejemplo, es la tierra, es conectarse con la naturaleza, porque la naturaleza también habla el lenguaje del femenino. Observar la naturaleza es contactarnos con nuestra propia naturaleza instintiva. Y la sabiduría de la naturaleza es una sabiduría que nosotros tenemos, que la mujer y el hombre en su aspecto femenino tienen cantidad. Lo que pasa es que está sublimada a través del raciocinio y eso la deforma, pero hay una sabiduría del instinto que es muy fuerte en todos los seres humanos y en la mujer en particular, porque está preparada para poder tener hijos. Los tenga o no los tenga, no importa. En realidad, especialmente en la mujer, además existe todo el nivel energético. Nuestros chakras, nuestros centros energéticos son muy diferentes que los del varón, porque tienen una sustancia que nosotros le llamamos la sustancia sagrada. Y es una sustancia que es como si fuese oro líquido en realidad. Y es una sustancia que le da una pureza al cuerpo de la mujer que el hombre no, en los chakras del varón no tienen. La razón de esto, y eso se ve en todos los caminos espirituales, el varón tiene que hacer muchos ejercicios de control del instinto, del control de la emoción, para poder purificar esos centros espirituales, o centros psíquicos que algunos le dicen, chakras. En la mujer no es así. La mujer los tiene siempre puros y la razón es porque para poder recibir un alma, para poder engendrar una vida, uno tiene que tener un nivel de pureza energéticamente hablando tal de que pueda recibir un alma, si no, no tendría la capacidad de poder recibir en su vehículo físico una mujer la calidad del alma humana, que es una calidad muy diferente que la del alma animal o del alma vegetal. No es ni mejor ni peor, sencillamente tiene una sutilidad de algún modo diferente, porque tiene que traer conciencia. ¿Vos viste Bliss? No. Bliss es una película bastante vieja, que habla de una mujer que tiene un secreto corporal. Es esto. Un recuerdo corporal instalado en el cuerpo
y todo el proceso que tanto ella como su marido hacen cuando él decide ayudarla a saber qué está pasando porque ya no puede alcanzar el placer en el sexo. Y a partir de ahí se produce todo un desarrollo que tiene que ver con la música, con lo sensorial y con un montón de ejercicios que este personaje, que es el maestro que aparece, le hace hacer ella. A él. Sí. Y cómo a través de eso él la puede ayudar a ella y todo lo que va pasando. A veces tiene bastante que ver con esto, que es una película bastante poco conocida, son esas películas que por ahí no son tan comerciales. Y ahora te contestamos, Maika. Me parece que ese estándar además ha subido y que hoy ser madre exige un estándar más alto de conciencia. Sí, totalmente. Estamos, a ver, yo prefiero que esto, porque vos sabés lo que yo pienso, Maika, prefiero que te lo conteste Alex primero, después te lo contesto yo. Entonces, ¿quiénes no queremos ser madres? Claro, ¿qué pasa con aquellas que no pasa tiene, por ahí? No tiene nada que ver, porque esto se refiere a una cualidad de la estructura energética de la mujer y del hombre, y tampoco tiene que ver con los cuerpos energéticos como nosotros los conocemos. Por ejemplo, una mujer que vive en un modo muy impuro o que no hace dietas, por ejemplo, es particulares de que hacen los varones, por ejemplo, que a veces tienen que hacer dietas particulares para purificar ciertos centros. La mujer no necesita esto. O, por ejemplo, la mujer que fuma un montón, pareciera que esas personas no está energéticamente tan pura. Sin embargo, no tiene nada que ver, porque esto es algo de nacimiento y que tiene que ver con una pureza natural que se le brinda a los centros energéticos de la mujer para poder engendrar un alma. A veces uno engendra un alma a través de un hijo, pero a veces uno engendra otras cosas a través de esta energía. Por ejemplo, la mujer tiene gran capacidad de organizar cosas, de crear cosas, que no lo hace porque en la cultura actual todo eso está a cargo del varón. Es el varón o el patriarcado indica toda una situación de que la creatividad no es realmente algo femenino, pero la creatividad como energía es un poder de la energía femenina, es un poder de estos centros especiales que tiene la mujer y que tiene la capacidad de crear. Y crear en cualquier forma. Entonces, no importa que uno quiera o no tener hijos, no importa si uno tiene o no tiene hijos, no importa si uno puede o no puede tener hijos. Es la capacidad natural del femenino, que lamentablemente es una de las cosas que se han olvidado y de las cuales no se habla. Sí, parimos proyectos, parimos libros, parimos un montón de cosas. Y también tiene que ver con nuestro ciclo y se sienten aún sensaciones físicas. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo cuando trabajo siento físicamente, no solamente emocional o intelectual o psíquicamente o intuitivamente, lo siento físicamente las cosas. Y es muy importante porque esta energía que tiene la mujer creadora, también cuando la mujer no la utiliza, se transforma en una energía destructiva. Entonces es extremadamente importante aprender a utilizarla. Aprender, por ejemplo, uno lo hace a través del cariño y de la atención. Entonces, cuando uno pone un poco de cariño y atención en lo que hace, haga lo que haga, entonces puede traer esta energía muy sutil que permite la creatividad. Y uno se da cuenta como, por ejemplo, uno va a un lugar y dice, este lugar está lleno de vida, o vas a otro lugar y decís, este lugar parece que está todo muerto, o parece que hay agresión. Eso se siente físicamente. Cuando una mujer puede traer vida, crea vida alrededor de todas las cosas que toca. Es como si fuese, en las historias, es como si fuese la hada madrina. Todo lo que toca trae magia. Pero esto es un secreto que se ha ocultado. Casi 3.000 años tenemos de la ocultación. Se confundió con toda la sexualidad femenina. No se relaciona únicamente con la sexualidad femenina. Y por una sexualidad bastante sucia.
Claro. Lo digo en el buen sentido. Hay un libro de Ramta que habla específicamente, que yo recomiendo calurosamente, sobre el poder y la manipulación del dinero y el sexo en este momento en el mundo. Exactamente, sí. Eso es algo del patriarcado. Sí, exactamente. Eso es una estructura patriarcal. Y me hiciste acordar, tengo una amiga que es la que hablaba él, que es María José Bayar, que es la canalizadora de símbolos cuánticos de Crayon. Y ella dice siempre que cuando la mujer se ordena, el entorno se ordena rápidamente. Absolutamente. Y esto no está dicho desde la soberbia, está dicho desde las mujeres nos cuesta mucho más ordenarnos, porque nos perdemos en ese mundo femenino de la forma. Del inconsciente, sí. Pero cuando nos ordenamos, automáticamente al hombre le cuesta mucho menos ordenarse. No, el hombre naturalmente es mucho más lineal. Entonces, la conciencia masculina es mucho más lineal y más concreta. Entonces, cuando se pone un objetivo, va y lo hace. La mujer se pone un objetivo y en el camino tiene 1800 cosas que le llaman la atención o que necesitan de ella. Y entonces se pierde en la forma, como decís, y deja el objetivo de lado. Este es uno de los mayores problemas que tiene la mujer. Sí, fíjate. A ver, porque tenemos un comentario de tener un hijo para que me acompañe y me haga feliz. Tenemos un doble problema, ¿no? Sí, no. Nosotros buscamos la libertad y uno no, en realidad es muy del femenino buscar la relación, o sea que eso es normal, pero no, idealmente uno no debiera tener hijos para sentirse acompañado. Uno debiera tener hijos o no debiera tener hijos porque vienen, porque claro, aman la vida, pero no es. Hay un dicho que dice que los hijos no son nuestros, son de la vida. Dice el señor Khalil Gibran. Sí, que a mí me encanta. Cuando vos vas, y además nadie es responsable de que nosotros seamos felices. No. Es una actitud. A ver, señora Alex, ¿qué sentís que aportan los sueños a todo este proceso? Bueno, en mi propia vida lo que yo pude ver es que el sueño me volvió a reconectar con la conciencia femenina, de poder entender cómo funcionaba. Entonces, para mí, en mi evolución como ser humano, yo necesité de los sueños para que me enseñen sobre mí misma. El sueño para mí no es necesariamente para los demás, aunque hay sueños que son para los demás, pero en gran medida el sueño para mí es una guía interior. Entonces, y es una guía que me reconectó con la conciencia femenina, porque cuando nosotros soñamos, el sueño es un mundo en sí, y en ese sueño todo está relacionado. Todos los personajes, todos los elementos, están todos relacionados de una manera simbólica. Esa forma relacionada y simbólica es la conciencia del femenino. El femenino tiene una conciencia natural de unidad. El femenino entiende todo como unidad, porque nosotros cuando tenemos un hijo conocemos la unidad con nuestro hijo, no a través del raciocinio, sino a través de la experiencia. Es así como entiende el femenino. El femenino no tiene no es inconsciente totalmente, pero la forma de la conciencia del femenino no tiene la conciencia discriminadora del ego. Es una conciencia indiferenciada. Sí. Eso significa que desde el punto de vista del femenino, cuando uno está en el sueño, todas las partes están relacionadas, todas las partes tienen algo que ver con el que sueña. Y por el otro lado, otra de los beneficios que tiene el sueño es que me lleva a otros niveles de la conciencia. Nosotros no somos seres unienergéticos o dimensionales. Sí, exacto. No vivimos en una sola dimensión, vivimos en muchas dimensiones. El sueño nos permite acceder o a tener conocimiento de otros niveles de conciencia, de otros niveles, de otras dimensiones que estamos accediendo constantemente. Y esto tiene también que ver con el femenino, porque el femenino, como es una conciencia integrada, naturalmente accede todo el tiempo
a niveles de conciencia y a niveles de dimensiones diferentes, pero no estamos, al no diferenciarlo no sabemos dónde estamos. Cuando reconocemos el sueño y lo empezamos a estudiar, empezamos a reconocer en nosotros mismos todos estos aspectos. ¿En qué dimensión está el sueño? ¿Cuál es el mensaje? Y idealmente lo que estamos buscando es cuál es el mensaje del alma. Porque el alma viene a aprender 2 o 3 cosas. Y muchas veces uno cree que sabe qué es lo que vino a aprender, pero cuando uno contacta el mensaje del alma, descubre que por ahí lo que vino a aprender es algo muy diferente. Entonces, a través de los sueños es una forma muy directa, porque el ego está como adormecido, entonces aparece directamente, los mensajes del alma aparecen mucho más claros, y entonces puedo entender mi propia vida mucho más fácilmente. Y por último, yo diría que el femenino tiene una naturaleza muy libre, y muy natural y muy espontánea. Por eso también le cuesta a veces la cosa muy direccional. Sí. Entonces, aparte el femenino, tanto en la mujer como en el hombre, es muy sabio porque está conectado con la sabiduría de la vida, con la sabiduría de la naturaleza. Entonces, cuando está muy dirigido desde afuera, también hay como una especie o de reacción o de sometimiento, pero no hay una relación siempre natural con el dominio o con lo que nos dicen que es lo que hay que hacer, porque el femenino naturalmente sabe. Entonces, a través del sueño es una forma de aprender qué es lo que uno necesita sin que venga afuera. Viene de uno para uno mismo. Entonces, tiene esa magia. El sueño es muy poderoso. Y aparte, es la herramienta del femenino. Si uno conoce un poco de la historia del femenino, el sueño, la visión, fueron las formas en que el femenino conocía. Sí. Históricamente siempre fue así. Y esto es tanto en la mujer como en el hombre. Incluso hay algún periodo y alguna poca alusión en algunos textos a los sueños lúcidos, ¿no? Claro, totalmente. Refiriéndonos a sueños lúcidos como aquel que se produce despierto y vos sentís que te vas y sí, que baja una información. Exactamente, absolutamente es así. Los sueños, hay muchos diferentes tipos de sueños y cada sueño corresponde a una dimensión y a un nivel de conciencia diferente. Y es importante reconocer de dónde vienen para poder saber cuál es la trascendencia y cuál es el mensaje más profundo de ese sueño. Hay sueños que son objetivos, que uno no los puede analizar como si fuesen simbólicos, y hay otros sueños que son absolutamente simbólicos y uno tiene que aprender de algún modo cómo es esto, cuál es cuál, y esa parte es la parte del desarrollo, digamos, de la conciencia masculina apoyando la conciencia femenina, que es la integración final. Y a eso vamos, y me parece que esa es la tarea en este momento. Claro, ¿no? Es trabajar más con el nivel intuicional. Sí. Y para poder llegar a la intuición a veces necesitamos ciertas herramientas. Vos sabés que Lee Carroll habló, bueno, para los que no saben, Lee Carroll es el primer, cuando se habla de original se habla de esto, el primer canal de Crayon en el mundo. Pero pasó una película que me dejó impresionada. Empezó a hablar de, entre las cosas que habló de la mutación del concepto de instinto. Uh-huh. Dijo que en realidad el instinto en poco tiempo íbamos a tener claro que estaba mutando hacia una cosa mucho más profunda. Sí. Y que implicaba también el recuerdo del alma, desde donde venía, que no era solamente esta vida. Exacto. Y pasó un video de un parto en el cual el nene, al momento en que nace, automáticamente está caminando. Oh, wow. Es impresionante, te lo voy a pasar, pero vos ves la forma en que pisa, entonces él insiste en trabajar, en recordarles a los chicos la importancia de que la muerte en realidad es un tránsito, un cambio de estado, y tener claro que podemos en la que viene tener la experiencia vivida. Pues es interesante cómo evoluciona. Definitivamente, por ejemplo, a nivel espiritual, eso se trae sí o sí. En cada nueva experiencia, de algún modo,
uno empieza donde quedó. Sí, estoy segura. Eso es con seguridad. En el aspecto físico, lo que decís me interesa mucho porque mi hijo varón, cuando nació, él no es que salió caminando, pero los movimientos él nunca olvidó los movimientos del caminar. Y entonces cuando tenía 8 meses, había cumplido exactamente 8 meses, salió caminando, que casi hizo como 30 pasos de un saque, que Carson y yo, mi marido, sí, nos quedamos totalmente congelados. Y él, o sea que él nunca olvidó el caminar. Bien. Y salió y caminó. Vos sabés que mi madre dice que ella nunca tuvo una beba chiquita, porque dice que la primera noche yo levantaba el cuello desde el Moisés y la miraba a ella en su cama. Se supone que los bebés muy chiquitos no sostienen la cabeza. Yo era Ernestina, además. Yo creo que sí, que vamos hacia la integración de estas cosas en el instinto, y que cuando decimos vamos, repetimos lo mismo que decimos siempre, ¿no? Los tiempos del universo no son los nuestros. Y lo que para nosotros puede ser, lo que para el universo puede ser un tiempo corto, no es un tiempo corto para nosotros. Claro, claro. Pero me parece que vamos hacia eso y que los sueños están trayendo mucha información de esto. Sí, y también estamos nosotros reconectándonos con un aspecto que lo llamo el mundo transparente. Estamos en este momento hay muchas formas de poder conectarse, de poder objetivamente saber que existen otras realidades y que esas otras realidades no nos hablan con nuestras propias palabras del ego, nos hablan de otra manera. Y a través del sueño, a través de la intuición, a través de las meditaciones también, sí, uno empieza a contactarse con estas otras formas del lenguaje que nos traen información, pero que no es la información típica que uno lee en un libro o que uno saca de una conversación. Mira, el otro día hablábamos con esta amiga que te digo, con María José, que muchos desde hace un tiempo, sobre todo acá en la zona de Latinoamérica, no sé si muchos, pero unos cuantos, hemos empezado a sentir un poco antes los movimientos sísmicos de la Tierra. Y en ese proceso, bueno, para los que no saben, en realidad uno no puede recordar ni se le puede ocurrir aquello que no conoce porque es su forma del cerebro o que no conoció alguna vez, no importa si en esta vida o en las anteriores. Pero lo que decíamos es, tiene que haber una manera, porque el gran tema es que vos sentís que algún lugar del universo, del planeta se está moviendo, pero no sabes dónde. Exacto. Entonces, que sería bastante bueno poder saber dónde se está produciendo el movimiento. Me parece que ahí todo esto tiene que ver con la recuperación del instinto. Sí, sí. Pero el instinto de otra manera. Sí, sí. Es un instinto, sí, es un instinto más consciente. Sí. Porque el instinto no se maneja con la conciencia. No, seguro. No sé si es esa la palabra adecuada tampoco. Por el momento creo que estamos usando. A mí la palabra conciencia o inconsciencia no me gusta. Generalmente cuando hablo del femenino o cuando hablo del instinto hablo de sabiduría. Sí. En vez de conciencia, porque en realidad el femenino no es una forma de conciencia, es una forma de sabiduría. Sí, totalmente. Pero me parece que este año se abrieron un montón de puertas. Es cierto. Que nos llevan a tener que, que nos están trayendo un montón de información y que alguna probablemente quedará acá y se develará dentro de un tiempo, como nos ha venido pasando. Y otra se develará instantáneamente. Sí. ¿Cómo tenés ganas de trabajar esta vez los sueños y cómo es el proceso que tenés pensado en...? La idea que tengo es ahondar en cada una de las 3 veces que voy a estar dando estas clases, ahondar en un tipo de sueños particular, de modo que las personas puedan empezar a reconocer en sí mismas si tuvieron este tipo de sueños. Y hacerlo desde el femenino, porque para mí en este momento... es el momento del despertar del femenino, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, lo cual es bueno recordar que están todos convocados. Sí, entonces no quiero trabajar desde un punto de vista donde solamente activo el cerebro. Quiero trabajar desde el punto de vista integral, de que la persona pueda experimentar a través de sí misma cómo es la vivencia del sueño. Quiero traerlos al reconocimiento del sueño a partir de adentro, no a partir solamente de afuera, porque estamos acostumbrados a recibir instrucciones, digamos, ¿no?
y yo soy una educadora, no soy una maestra en ese sentido, soy educadora. Y el educador para mí lo que hace es traer desde adentro del otro, para que el otro sienta que lo creó o que descubrió por sí mismo, en vez de que todo tiene que venir desde afuera. Entonces la idea es trabajar más específicamente determinados sueños en cada oportunidad, y que el primero empieza este martes mismo. Son 3 martes a partir de este que viene, y que cada uno puede empezar a descubrir la voz del alma. El alma no trabaja igual que el ego. Entonces yo no voy a trabajar a partir del ego, sino voy a trabajar a partir del alma y de ese descubrimiento que viene desde la intuición del alma. Esa es la idea que tengo, y es lo que estuve haciendo últimamente, y me gusta mucho porque la persona es libre. Es maravilloso. Los que hemos tenido la suerte de compartir alguno de los talleres o de los cursos, además se crea una sinergia muy especial. Sí, linda, muy linda. No sé si me permitís que diga dónde va a ser. Lo iba a leer. Mira, ahí está. Ya está. Ahí está, porque okay. Se lo pasaron. A ver, el Facebook es los que se quieran anotar o quieran averiguar, el Facebook es Nucleándonos, el mail es nucleándonos@gmail.com, y el teléfono al que se pueden comunicar es el 11 51 34 89 34. Ese es el celular de Nucleándonos. Y también pueden averiguar los eventos en Alex Warden en Latinoamérica, que es la página de Facebook, pero si no, para anotarse o para averiguar más específicamente de estos cursos, Nucleándonos. ¿Cualquier horario? Cualquier horario, sí. Bien. Incluso perfecto. La noche. Bueno, estamos acostumbradas a que hay gente que solo puede a la noche y el teléfono suena a la 1 de la mañana. Ya es parte de lo anecdótico. Sí. Porque bueno, la gente trabaja todo el día. Claro. Aparte los argentinos van a dormir muy tarde. Totalmente, demasiado. Yo llego a la conclusión de que demasiado. Porque estoy haciendo un trabajo con eso, de tratar de, no de modificarlo, pero sí de llegar, o sea, no de modificarlo abruptamente, pero sí de llegar a eso. Y cuando llegas a modificar esto, es interesante. Para variar, cuando nosotros dos nos ponemos a hablar, hace 1 hora y media que estamos hablando. Así que como te quedan 3 minutos... Nada más. ¿Cómo redondearías? ¿Qué le dirías a la gente de por qué acercarse? ¿De qué tenés ganas de trabajar? ¿Y de qué crees que puedes aportar? ¿Qué es lo que creo que todos podemos aportar en este momento? Yo creo que en este momento podemos aportar conciencia. En este momento es necesario, muy, muy necesario, estar consciente, actuar conscientemente. Y muchas veces el agitar de la vida nos lleva a reaccionar, nada más, a vivir. Y cuando uno está todo el tiempo reaccionando, aunque le parezca que está consciente, no está consciente. Está viviendo a través de la memoria y asociaciones, pero no está viviendo en el presente y tampoco está viviendo conscientemente. Y en este momento es sumamente necesario, porque es un momento de cambio, es un momento en que es necesario la atención. Y entonces creo que trabajando juntos, no es mi trabajo, sino trabajando juntos todos, podemos crear un pequeño vehículo de esa conciencia, que es como si fuese un punto de luz en el universo. Y con eso me conformo. ¿Qué te parece? Me parece sería maravilloso poder lograrlo. Bueno, señora, nos vamos a hacer un espacio en la agenda para hacer un programa más antes que te vayas, porque sí. Parece que o alguno más ahora que y yo te espero tiempo. El martes. Por supuesto, allí voy a estar. Que alguien me pase la dirección, por favor. Sí, después te la paso. Y bueno, yo creo que se están gestando cosas y que desde algún punto el universo está conspirando para reunirnos a los que estamos trabajando de una determinada manera. Nada, ustedes
como de costumbre, gracias, un placer inmenso. Para mí también, acá. un gran placer, me encantó conversar contigo, siempre me encanta. A mí también, un beso gigante a tu hermano y a tu madre, que también son dos seres maravillosos. Gracias. Le vamos a mandar un beso a la Delphi, que tenía muchas ganas de estar acá hoy, pero que viajaba a las 4 de la tarde hacia el sur, entonces se le ponía complicado. Bueno. A ustedes los veo el lunes, con una semana interesante también. Recuerden, fin de semana, hoy a la tarde está acá y en Maswich, en Casa del Alma. El fin de semana creo que ya no tenemos más lugar acá, ¿no? Se acabó el lugar para el taller de antarianos. El martes está empezando la actividad de Alex de sueños. Bueno, nada, sigue siendo un mes movidito. Así que nada, los amamos. Buen fin de semana. No se olviden de ser felices. Chau, chau, chau. Chau, chau. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.